Bueno, en el año, yo creo que fue el 2018, me llama Pablo Labordeta, la hija pequeña de José Antonio, y me dice que querían hacer un documental sobre su padre. Y bueno, ahí nos embarcamos primero en escribir un guión, empezar a buscar la financiación, y ha sido un viaje muy bonito que se culminó hace poco con el Goya Mejor Película Documental, pero que bueno, que ha tenido varios momentos muy bonitos. Primero el propio proceso de hacer la película, luego el encuentro que ha tenido la película con el público en las salas de cine. Más de 30.000 espectadores han ido a ver la película, siendo el documental el segundo más visto del año, y sobre todo las reacciones del público en las salas han sido muy bonitas. Y luego bueno, teníamos ese objetivo del Goya, que era muy complicado este año. Empezamos ganando el Forqué, que es el otro gran premio de industria que hay en este país, y terminamos con el Goya, con lo cual un viaje muy bonito desde esa necesidad de la familia de compartir a su padre con todos los aragoneses y con todos los españoles, y haberme invitado a mí a participar como productor y como codirector en ese viaje que ha sido, pues eso, precioso. José Antonio nace en 1935 y pocos meses después aparecen unos individuos en el colegio para llevarse a dos alumnos que eran falangistas. Entonces don Miguel se interpone entre ambos y dice: por encima de mi cadáver, estos muchachos no salen del centro escolar. Iniciada la guerra civil, este hecho va a ocurrir, pero al revés. Sí, no, el abuelo de España, más de la mitad de los espectadores que ha tenido la película ha sido fuera de Aragón. Es un personaje tremendamente aragonés, pero tremendamente conocido y querido en toda España, ¿no? El acercamiento, aparte de contar sus hitos, su canto a libertad, el país en la mochila, su paso por el Congreso de los Diputados, el acercamiento a la película es más personal y más íntimo, ¿no? A través de la mirada de sus mujeres, ¿no? De su viuda, sobre todo Juana de Grandes, sus hijas y sus nietas, ¿no? Oye, pasad. Madre mía, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Bueno, desde que se marchó la abuela. Claro. Yo tampoco. Desde esta fachada que daba al mercado central es donde él divisaba, y a veces se subía a la falsa. Me enternece porque su mar era el mercado central. Durante el proceso de creación apareció un diario personal y nos ha permitido como tenerle como en presente, ¿no? Como que su voz está acompañando en el momento que narramos su vida en tiempo presente, y eso ha sido una fortuna, ¿no? Esos regalos que trae también el documental a veces. Estoy quedando sin ti. Bueno, aquí nos encontramos ya con el túnel del Somport. La unión de España con Francia nos daba la apertura que nosotros no teníamos, la apertura a Francia, que era eso. Sí, para nuestra generación esto era todo un símbolo, ahí estaba la libertad. Si pudiéramos ver el fondo del túnel, veríamos al final una luz. Bueno, pues aquella luz, eso era Francia, era Europa. Era un sitio donde los ciudadanos tenían derechos, donde la cultura no tenía censura, donde había libertad de pensamiento, de escribir, de pensar, de cantar. Labordeta, además de un hombre sin más, la verdad que encarna una serie de valores, ¿no? Unos valores como la honradez, la coherencia, y especialmente hablando desde Aragón, el amor a una tierra, a un paisaje y a un paisanaje, y un compromiso con ese proyecto, ¿no? Pero no solamente por su paso por el Congreso de los Diputados, sino desde los años 60, cuando él encuentra su voz poética, empieza a reivindicar ese Aragón de los desheredados, de los exiliados, de los emigrantes, ¿no? Del Teruel de los años 60, de los masoveros, de los leñeros. Entonces, eso fue un compromiso durante toda su vida, ¿no? Y eso yo creo que esta comunidad pues se lo ha premiado, ¿no? Se lo ha reconocido, ¿no? Porque siempre estuvo con los desfavorecidos y siempre estuvo con Aragón, ¿no? Con un Aragón, como él dice, no en un sentido nacionalista excluyente, sino de querer estar en un proyecto común, pero reivindicando pues bueno, los derechos y las necesidades de un pueblo pues tan maltratado por los siglos, ¿no?